Bueno, todo dispuesto ya con la próxima presentación. Vamos a convocar entonces a la próxima disertante. Es directora de Relaciones con Provincias, Municipios y ONGs del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También tenemos que decir que es oriunda de Olavarría, licenciada en Administración Agraria y en Administración de Negocios. Pero un detalle no menor es mencionar que fue presidente del Ateneo Federal CRA y de la Comisión de Educación de Ateneo Carvat. El aplauso para recibir a Guadalupe Antía, que nos va a presentar en el marco de este congreso desafío y oportunidades para los jóvenes de la agroindustria argentina. Adelante. Hola. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estamos despiertos? ¿O más o menos? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá, de estar con todos ustedes. Para mí es un momento muy bueno que nos encontremos. Saber que todavía existen estos espacios. Creo que gran parte de lo que nos falta en Argentina es esto, ¿no? Ahora siempre, juntarnos, vernos, estar juntos, escucharnos, ser más federales. Veo que hay de un montón de lugares. Así que bueno, felicitaciones al Ateneo organizador, a la nueva comisión directiva también. Gracias también a la gente de CRA, que siempre me da lugar. Así que bueno, la idea de hoy es charlar un poco. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, de cómo es el entramado productivo hoy en Argentina, cómo estamos insertados a nivel mundial, qué implica eso para los argentinos, qué oportunidades nos da a todos nosotros, cuáles son las nuevas tendencias que hay en el consumo y cómo eso implica una transformación en todos los sistemas productivos, en la forma de hacer política, en los sistemas educativos, en el gremialismo. Así que bueno, básicamente eso. Para arrancar, les cuento quién soy para los que no me conocen. Mi nombre es Guadalupe Antía, como le dijeron soy de Olavarría, tengo 28 años. Estudié licenciatura en Administración Agraria en Mar del Plata. Vengo de familia históricamente productora de allá de la zona. También participaban en la sociedad rural del pueblo, así que vengo con un trabajo institucional desde muy chica. Pero bueno, ¿qué me pasó? Siempre supe que quise trabajar en el agro. Sin embargo, una vez que terminé la carrera, después de 5 años, me pasó que me encontré con una primer barrera, que salí al mundo laboral y de repente te pasa que te piden 3 años de experiencia y hablar 2 idiomas. Pucha, o sea, si vengo estudiando, tengo 22 años, ¿en qué momento querés que lo haga? Bueno, y ahí empecé con mi primera búsqueda, que fue ver de qué manera en ese tiempo, tuve 1 año buscando, a ver qué otras cosas podía hacer. Yo ya participaba durante mi época estudiantil, daba talleres los fines de semana en un barrio carenciado de allá de Mar del Plata, daba talleres de arte, nada que ver. Así que seguí con esa actividad y seguí buscando trabajo, hasta que encontré el mejor trabajo de todos, que era lo que yo siempre quise, que era trabajar en la parte de análisis económico de una empresa agropecuaria. Así que bueno, empecé con todo lo que es análisis financiero, análisis de márgenes brutos y demás. Pero pasaron 2, 3 meses y de repente me iba a acostar y me faltaba algo. O sea, había estado 1 año buscando trabajo, lo encuentro. 3 meses ya no me cerraba. Bueno, y ahí empecé a buscar otros tipos de actividades que podía hacer. Y ahí fue como terminé el Ateneo Federal. Al tiempo quedé de presidente durante el año 2015. Y bueno, el Ateneo me sirvió para poder dar vuelta de rosca y entender mucho de lo que
de lo que yo quería hacer y me dio muchísimas herramientas para poder hoy estar acá parada delante de ustedes y poder encontrar lo que más me gusta, que es fundamental. En el año 2015-2016 me llaman del ministerio para poder formar parte del equipo de trabajo. ¿Y qué me permitió esto? Poder unir dos cosas que eran para mí fundamentales y que a mí me llenaban, que era poder trabajar en el agro y poder hacer algo por el otro, poder algo con vínculo a lo social. Y eso hizo que hoy pueda estar en un lugar que con errores y con un montón de cosas a aprender me puedo acostar todos los días contenta de lo que hago. Y orgullosa, ya digo, con un montón de espacio de mejora, pero contenta de lo que hago. ¿Y por qué les cuento todo esto? Oyeran qué embole que me está contando. Les cuento porque creo y confío en que cada uno de ustedes pueda hacer esa búsqueda y que sepan que aunque sean jóvenes, hay lugar para todos. Yo hoy con 28 años soy directora del ministerio y creo que cualquiera de ustedes, buscando oportunidades, con trabajo, con esfuerzo, con pasión, lo pueden hacer. Así que más que nada quería dejarles ese mensaje. Entrando un poco más adentro de la presentación. La agroindustria en Argentina, ¿qué representa? Hoy Argentina es el 8º país a nivel mundial con mayor superficie cultivable. Tenemos alrededor de 39 millones de hectáreas en superficie cultivable. Para que ustedes dimensionen lo que es, 8º país, o sea, es un montón. Y esto nos da un desafío y una oportunidad, como es el título de la charla, enorme. Porque de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a aprovechar. Imagínense lo que quisieran otros países tener esto que tenemos nosotros, ¿no? Aproximadamente el 14% del suelo tiene aptitud agrícola, sin contar lo que es aptitud ganadera, aptitud forestal y demás. ¿Qué producimos en Argentina? Bueno, ahí hablaban un poco de todas las localidades de donde son. Más que nadie que ustedes saben todo lo que producimos, ¿no? Venimos del Salta, con los vinos, con la producción de azúcar, de legumbres, de cítricos. Nos vamos a Corrientes con la producción de arroz, la producción de búfalos, a Misiones con la yerba, con el té. Nos venimos a la zona pampeana con la cuenca lechera, con la ganadería, agricultura, horticultura. Nos vamos a Mendoza con toda la producción también de vinos, de aceite de oliva. Nos venimos más al sur con todo lo que es el Valle de Río Negro y la producción de cítricos, con todo lo que es la producción ovina, y sin olvidarnos del mar argentino, que tiene un gran potencial en todo lo que es merluza, langostinos, crustáceos y demás producciones. No estaba mencionando Entre Ríos, con toda la producción de cítricos, la producción aviar, lechería, así sucesivamente. Porque ¿qué tenemos? Tenemos una diversidad de suelos y de climas que nos permite producir una variedad de productos que pocos, te diría que ninguno, casi países, tienen esta capacidad de producción. Pero claramente es una responsabilidad para todos nosotros. ¿Bien? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cuántos productores hay en Argentina? 280.000. Aproximadamente el 80% son entre pequeños y medianos. Y ellos generan 1,9 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. ¿Bien? Y representa la actividad agropecuaria el 18% del PBI. O sea, no hay industria en Argentina que genere este nivel de agregado dentro del PBI nacional. ¿Bien? Bueno, y ahora pasando un poco a cómo estamos insertos a nivel mundial. ¿Qué nos pasa cuando hablamos de qué implica abrirnos al mundo? ¿Qué implica poder estar vendiendo nuestros productos al mundo?
A ver, ¿tenemos algún deportista acá? ¿Tenemos algún deportista? ¿Ninguno? Ah, uno, que levante la mano. ¿Maxi? Bueno, vamos con Maxi. Maxi juega al fútbol, vamos a hacer una suposición. Maxi juega al fútbol. ¿De dónde sos, Maxi? Ah, es vergonzoso. ¿De dónde? Bueno, lo invento yo. Maxi de Chajarí. Maxi de Chajarí entrena todos los fines de semana, toda la semana, para jugar los fines de semana en el club. ¿Bien? Pero entrena 3 veces y llega los fines de semana y ya está cansado de ver siempre a los mismos. Ya sabe más o menos la jugada, ya sabe cómo hacer para meter goles, ya llega un punto que Maxi dice, bueno, en vez de entrenar 3 veces, entreno 2. O algún fin de semana no voy nada, me quedo en casa durmiendo la siesta porque ya me aburrió. ¿Bien? Y un día estaba el entrenador en la casa, estaba Dardo en la casa, que dice, pucha, es bueno este Maxi. Me parece que está para algo más que para estar jugando acá en el club. ¿Viste? Entonces agarra y dice, bueno, Maxi, tengo que hablar con vos. Entonces se juntan ahí a tomar unos mates y le dice, che, estaba pensando que me parece que está bueno que vos vayas a probar afuera. Entonces Maxi se asusta, imagínate, no me responde ahora, imagínate ir afuera, tremendo. Maxi se asusta y dice, pucha, ¿cómo hago? Si no, yo estoy acostumbrada acá a jugar con los pibes, voy a ir allá que no conozco a nadie. Y dice, dale, vamos a meterle, vamos a entrenar más. Y un día vamos a probar, como mucho, bueno, nada, nos volvemos. Así que un día agarraron y se fueron a probar al Barça. ¿Viste? Pero claro, ¿qué pasa con esto? ¿Qué implica para Maxi? Vas a conocer gente, vas a ir a jugar con gente que no conoces, van a haber muchos que juegan mejor que vos, van a tener otra técnica. Entonces, de repente, a vos te saca del área de confort. Entonces, trasladándolo un poco a la producción, ¿no? ¿Qué implica salir afuera? Implica que va a haber competidores, que va a haber otros que producen mejor que vos o son más eficientes, tienen otra tecnología y demás. Y va a implicar que vos vas a tener que empezar a rever tus procesos, desde productivos a un montón de procesos más, porque una vez que se abre un mercado, no es que vos mañana, bueno, se abrieron aproximadamente 180 mercados. Se abrió un mercado de ovinos, no es que una empresa, bueno, listo, mañana salimos, no. Son procesos de largo plazo, porque tenés que rever desde el proceso productivo hasta todo lo que es lo administrativo, hasta en algunos casos no tenés una marca, tenés que desarrollar una marca, tenés que ver, bueno, en algunos casos requiere agregado de valor, tenés que invertir con lo difícil que es hoy invertir. Entonces son procesos muy complejos y de largo plazo. Pero es una primera etapa, ¿bien? ¿Y cuál es la segunda duda que se nos genera? Decís, bueno, pero si exportamos, nos vamos a quedar sin alimentos nosotros, o sea, no vamos a tener comida. Y en realidad Argentina tiene la capacidad de producir para un equivalente para entre 10 y 15 Argentinas más, para que tengan presente el potencial que tenemos como país, ¿no? Obviamente que se debe hacer con responsabilidad y con cuidado del medio ambiente y con profesionales, pero es un potencial enorme y está en todos nosotros cómo lo aprovechamos. Otro tema que surge es, che, Guada, todo bien, pero la mayoría de los países del mundo están cerrando sus economías. Y vos me venís a hablar acá a Villaguay de que está bueno abrirse, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de los países del mundo vienen con una relación comercial con alrededor del 70% del PBI mundial. ¿Bien? Nosotros veníamos del 10%, para que tengan dimensiones. Veníamos de bases distintas. Nosotros con el 10%, el resto de los países venían con el 70%. ¿Bien? Entonces hoy Argentina llega a aproximadamente el 30% del PBI mundial luego del acuerdo con Unión Europea y posterior EFTA. ¿Bien? Por ese motivo es que estamos en procesos distintos. ¿Y qué
¿qué productos, qué significa la agroindustria en términos de exportaciones? Aproximadamente el 60% de las exportaciones de Argentina son del sector agroindustrial. Somos, dentro del Mercosur, el país que mayor valor agregado le genera dentro del rubro alimentos. Dentro de lo que es alimentos, exportamos de toda la producción total, el 40% lo exportamos. ¿Y a dónde estamos exportando? ¿Cuáles son los principales países donde exporta Argentina? Tenemos China, Brasil, Vietnam, Egipto. Por ejemplo, a los chinos le exportamos aproximadamente el 70% del volumen de carne bovina exportada va a los chinos, para que tengan dimensión. ¿Y qué hace un chino cuando va a un supermercado? Cuando agarra un bife nuestro argentino. El bife viene con un etiquetado que viene con un código QR, con una aplicación. El chino abre y puede ver toda la trazabilidad del producto. Es decir, desde que se empieza a producir el animal hasta que llega a la góndola del chino. Tremendo. O sea, imagínense el desafío que es para todos nosotros empezar a producir con esa cabeza, ¿no? Y la cantidad de otras profesiones con las cuales antes ni te hablaba y de repente vas a tener que empezar a trabajar juntos porque claramente el consumidor te lo está demandando. Hoy escuchaba en la ponencia anterior hablar de lo que es la huella del carbono. Un consumidor hoy va al supermercado y de acuerdo a la emisión de carbono, también con un código QR te define, bueno, desde que se siembra la pastura, cuánta emisión de carbono hubo, hasta el final del proceso, y el consumidor te elige de acuerdo a cuál producto tiene menor emisión de carbono. Entonces, los consumidores están siendo mucho más exigentes en lo que están pidiendo un comportamiento distinto para el medio ambiente, y nosotros tenemos que saber responder a esos cuestionamientos, porque claramente si seguimos produciendo de la misma manera que hacíamos hace 50 años, no vamos a poder llegar a cubrir esa demanda. ¿Bien? Otro caso, por ejemplo, en Lago Puelo hay una fábrica de mermeladas que tienen certificación de comercio justo. Y eso implica varios puntos, pero dentro de ellos implica que el 5% del precio de exportación se destina a un fondo que es administrado por los empleados de la fábrica y de la producción primaria para una causa social que ellos eligen. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque los consumidores también están tendiendo no solo a decir, bueno, cuidemos el medio ambiente, sino que quiero colaborar con el medio en el que vivo. Quiero sentirme que cuando yo estoy comprando esto, estoy colaborando con una causa, estoy teniendo impacto social. ¿Bien? En Recoleta, por ejemplo, para también bajarlo acá, otra tendencia en consumo, en Recoleta se venden las bandejitas de frutas y verduras que fueron cosechadas el día anterior y viajaron en avión y se las dejaron en la góndola de la señora de Recoleta, y eso se paga. ¿Bien? Eso es valor agregado. Y eso es más ingreso para el productor. ¿Bien? Y ni hablar de otro tipo de líneas que pueden surgir dentro del agro, que antes ni las imaginábamos, que también es lo que se viene y es lo que está pasando. En Unión Europea, por ejemplo, se está reduciendo totalmente el uso de plástico. En Argentina, nosotros tenemos un gran potencial para la producción de bioplásticos. Se está inaugurando, o ya se inauguró, en Córdoba, la primera planta de bioplásticos de América Latina que produce plástico a partir de maíz. Y antes, ¿quién se hubiese imaginado que eso iba a pasar, no? Nosotros antes les exportábamos a los chinos el maíz para que ellos produzcan el plástico. Hoy nos estamos dando cuenta que también lo podemos hacer nosotros. ¿Bien? Bueno. Siguiendo un poco con lo que es apertura de mercados. En lo que es carne bovina, se aumentó la exportación un 70%.
Imagínense que el cierre de las exportaciones de carne bovina implicó la pérdida de un stock ganadero equivalente a 10 millones de cabezas de ganado, es decir, lo equivalente al stock ganadero que tiene Uruguay, que son alrededor de 12 millones, para que tengan noción de lo que eso es, ¿no? Y me decís, bueno, Guada, pero a mí, ¿qué me cambia? La ganadería en el interior de nuestro país es una de las actividades que más mano de obra genera. No es lo mismo hacer agricultura que hacer ganadería. ¿Bien? Y el nivel de inversión, tenés que hacer aguadas, mangas, que el molino, que el peón, que el encargado, que el veterinario. ¿Bien? Tiene un montón de impacto a nivel de desarrollo territorial. En pesca se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares, que es una actividad muy importante en Argentina, que nosotros no la tenemos incluida. Y hay otras producciones, como por ejemplo el maní, que exportamos y que ni siquiera que producimos y que ni siquiera las consumimos los argentinos, como por ejemplo el maní, que el 95% de lo producido se exporta para afuera. Y somos principales exportadores en pasta de maní o derivados como el aceite, y somos reconocidos a nivel mundial por esto. Y nosotros no lo sabemos, cuando realmente tendríamos que estar orgullosos de lo que producimos y lo que hacemos. Los arándanos entrerrianos y tucumanos viajan en avión a Estados Unidos y los estadounidenses les encantan nuestros arándanos y viajan mejor que nosotros. Son seleccionados arándano por arándano, se guardan en cajitas y se mandan a Estados Unidos. El vino se aumentó un 150% en exportaciones de vino a granel. El vino, por ejemplo, es otra de las producciones que, como también pasa en el caso de la leche, muchas producciones producimos más de lo que consumimos. ¿Bien? Entonces, cuando vos tenés un mercado cerrado, en la economía se te deprimen los precios. Siempre pensamos, históricamente en Argentina, pensamos que siempre es mejor tener el mercado cerrado para cuidar nuestra canasta, y en realidad, al aumentar tanto la oferta, el precio se te deprime y terminás destruyendo un montón de las economías regionales. ¿Bien? Y hoy nos estamos animando a pensar que, bueno, salimos afuera, aumentamos la producción y los precios también se van moviendo. ¿Bien? Entonces, en el caso de la lechería, al empezar a salir la producción lechera afuera, empezamos a ver en los supermercados otras marcas que antes no estaban, que en muchos casos son segundas marcas de las principales, y en otros casos son empresas, pymes o productores locales que se animaron a ensachetar, por ejemplo, y empezar a vender en el supermercado del barrio. ¿Bien? Desafíos. Bueno, ¿qué le genera todo esto? Hablemos un poco porque ya estoy medio aburrida. A ver, algo ¿qué le genera? ¿Qué piensan? ¿Dudas? ¿Piensan que tenemos un desafío? ¿Piensan que no? Vamos a ponerle onda, chicos. ¿Algo a ustedes? ¿Qué les genera? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece que está bueno? Creo que uno de los desafíos que tenemos es aprender a exportar, desarrollar una gimnasia exportadora y entender que por ahí no es tan difícil y ver qué restricciones hay en cuanto a documentación, en cuanto a protocolo, en cuanto a barreras sanitarias y bueno, fitosanitarias. Eso creo que es uno de los desafíos que tenemos que acercarnos más al llano, ¿no? Al campo. A ver acá, los chicos, ¿algo? Me parece que nosotros tenemos el desafío de producir alimentos que sean capaces de competir a nivel mundial y estar lo suficientemente capacitados como para entrar en el mercado y bueno, que sea algo que fluya, digamos. ¿Acá? No, nada, muchachos. Hiciste una síntesis de los productos de exportación, sobre todo, incluso de los productos que no estamos habituados a consumir los argentinos, pero que representan
un impacto económico muy grande para el sector agropecuario. Mencionaste el maní, y mencionaste la pesca, mencionaste bueno, la ganadería, obviamente. ¿Qué otro producto que por ahí es incipiente, que todavía no lo tenemos tan en la cabeza, tiene potencial dentro de estas rondas de negocios de apertura de mercados que pueda llegar a ser interesante como para incorporar dentro de la matriz productiva de los sujetos agropecuarios, como se hablaba hoy? Bien, Natalia. Yo creo que lo más interesante, que es lo que tenemos que empezar a incluir, es hacer disruptivos. No tanto a producir, sí, por ejemplo, pasa que muchas variedades que producimos hoy no se consumen en el mundo, y eso sí, tenemos que hacer una reconversión varietal, ¿no? Eso sí pasa. Pero después, creo que lo más interesante es en ser disruptivos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, que cuando hay una ronda de negocios y va, por ejemplo, la gente de la industria textil, está muy bueno que se sume la gente del vino, o que se sume la gente de la yerba mate, o la gente de la producción de té, porque afuera nosotros nuestra identidad cultural se ve como un combo. Y eso que está pasando en las últimas rondas de negocios está teniendo bastante impacto, y que está bueno tenerlo en la cabeza, esto de juntarnos con gente que antes vos nunca te hubieses imaginado que te ibas a juntar. Obviamente, si te tengo que aconsejar en la parte de primaria, siempre lo que es agregado de valor, diferenciarte, conocer bien, siempre partir de una demanda, conocer qué es lo que se está demandando, y a partir de ahí vos mejorar tu producción. Pero creo que lo más novedoso que está pasando actualmente es esto, la combinación de productos que anteriormente no teníamos. ¿Seguimos? Desafíos. Bueno, y cuando hablamos de desafíos, claramente tenemos un montón de aristas que atacar, ¿no? Desde comunicación, población, arraigo, gremialismo, política, educación. Y ante todo esto están todos ustedes, donde tenemos una población rural que solo representa el 10% de la población total de Argentina, entre rural y dispersa. ¿Bien? Con 1,13 millones de jóvenes. Entonces decís, uy, tenemos un montón de desafíos, pero somos re pocos. Y a su vez tenemos cada vez procesos tecnológicos que vienen cada vez más rápido, los procesos de innovación son muy veloces, con una población rural cuyo máximo nivel de educación alcanzado es el primario. Entonces, otro punto que tenemos que trabajar. Claramente que no es casual que solo el 10% de la población viva en el campo, y cada vez que se toma una decisión del gobierno que beneficia al campo, todos se asustan. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es el campo. Porque cada vez que una señora que no conoce el campo le dicen que se tomó una decisión para beneficiar a los productores, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos a los agrotóxicos, nos imaginamos a la Ranger, nos imaginamos la ganadería, o que solo animales, no hay gente, y nos imaginamos el famoso yuyo, que sembra la semillita y nace por arte de magia. Entonces, este deber de la comunicación lo tenemos todos. Cuando yo empecé a trabajar de directora, hay una reunión que se hace cada 3 meses en Casa Rosada, donde van las personas que tienen mi mismo puesto de todos los ministerios. Y hablamos de cuáles son las próximas acciones en los próximos 3 meses, por ejemplo, entre varios temas. Claro, yo hablaba de campo y me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo esta chica? No entendían nada de lo que estaba hablando. Entonces yo me tomaba el trabajo de explicar cada tema con la suficiente profundidad y detalle como para que ellos puedan entenderlo. Pero a su vez, yo me iba y decía, pucha, no puede ser que en un país históricamente agropecuario los principales tomadores de decisiones no conozcan el campo. O sea, ¿bajo qué criterio
se toman las decisiones políticas si no se sabe el impacto que se tiene en la ruralidad. Entonces, armé una reunión donde estábamos todos productores, funcionarios jóvenes de diferentes ministerios, cuyo objetivo fue contarles qué es el agro en Argentina, cómo se viene el campo, qué desafíos tiene el sector agropecuario. Entonces, bueno, tuve una presentación y después era más un intercambio mano a mano. Entonces, claro, me pongo a hablar con la chica de cultura y le digo, escúchame, si vos me pones a las 3 de la tarde la novela, donde está el señor con esclavos en el campo, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo hace para tomarse cualquier decisión política si la señora lo primero que se le va a venir a la cabeza es que estás beneficiando al de la tele? ¿No? Me junto con la educación, que estaban desarrollando simuladores para todo lo que es universidades y escuelas públicas. Le digo, che, contame cuáles tenés de agro, para que los chicos cuando vayan a la escuela, cual sea de ciudad o rural, tengan algo agro. Nada. Y bueno, armemos algo, empecemos a trabajar sobre algo concreto, ¿no? Me junto con el del Ministerio de Modernización, que tenían como objetivo 100% de escuelas públicas conectadas con internet. Y le digo, escúchame, yo no sé si te creo que tenés todas las rurales, yo te voy a pasar todo el listado de escuelas rurales y agrotécnicas de Argentina, chusmeate que tengas todas incluidas y conectémoslas. Entonces, a lo que voy con esto es un trabajo de hormiga y que se tiene que hacer tanto del Estado como todos nosotros. Bueno, esto no se ve. Porque ¿qué nos pasa? ¿Qué nos imaginamos el común de la sociedad que se imagina cuando hablamos de campo? Que un productor siembra, pulveriza, cosecha y después va al consumidor. O sea, cualquier amiga mía que no tiene ni idea de campo, dice, ustedes tiran, nace, cosechan y se come. Pero no, en realidad cuando estamos hablando de siembra, estamos hablando de semillas que tienen genética, ¿no? Que hay ciencia aplicada. Y hay un contratista que vos lo llamás por teléfono y le decís, Juan, venime a sembrar. ¿Bien? Lo mismo con la pulverización. Hay un profesional que te arma la receta y te dice qué producto tenés que aplicar, en qué momento, te ve la deriva, un montón de aspectos profesionales. Vas a la agronomía, compras el producto y eso es trabajo también. Cuando vamos a cosechar, llamamos al contratista otra vez y le decimos, che, me venís a cosechar y llamás a Pedro que tiene camiones y hoy podemos hablar de otros tipos de transporte, podemos hablar de trenes, podemos hablar de bitrenes. ¿Bien? Toda la logística, la industria, las exportadoras y después recién llega al consumidor. Y el campo es todo esto. También esa industria avícola, frigoríficos, logística, veterinarios, arándanos, frutales, vid. Y acá, para ir cerrando, los invito a repensar, no se ve mucho las palabras. Todo esto nos presenta un desafío de que claramente no podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciendo. En términos de procesos productivos, no podemos seguir produciendo de la misma manera, porque tenemos consumidores que nos demandan otra cosa. No podemos seguir comunicando de la misma forma, tenemos que empezar a comunicar de otra manera, tenemos que empezar a juntarnos con gente que antes no te juntabas y que ahora de repente necesitas juntarte y tenés que empezar a formar alianzas. En el gremialismo tenemos que estar más cerca de los industriales, entender cuáles son sus problemas también, porque forma parte de cuando vos vas a hacer una propuesta, estás más armado. ¿Bien? Tenemos que pensar de qué manera empezamos a llegar a todos los sectores que no nos conocen, cómo vamos a incorporar la tecnología, qué comisiones tenemos, qué comisiones de trabajo vamos a tener en las rurales. Nada más vamos a seguir hablando de las producciones primarias, ¿por qué no hablamos también de agregado valor? También en algunos habrá, ¿no? De innovación, de biotecnología. Entonces, empecemos a buscarle una vuelta de rosca para unirnos con otros actores, para empezar a comunicar mejor, y todo esto depende de nosotros.
Y por último, les muestro un poco, me refiero a esto, ¿no? Saltar de la pecera, que a veces salir del área de confort implica esto, quedarnos sin aire. Pero después cuando llegas a la otra pecera estás contento. Pero hay que salirse de las estructuras y hay que romper con determinados cuadros. Y este es una foto de Argentina tomada de noche, donde, por un satélite, donde vemos una gran concentración en las grandes ciudades de la población. Y les comparto mi sueño, que es cada vez tener una Argentina más iluminada y con más puntitos de luz, donde cada vez haya más población viviendo en el interior. Así que bueno, los invito a que lo construyamos juntos. Un aplauso, gracias, Guadalupe. No, vamos a disponer de unos minutitos para preguntas, alguna consulta. Parte ya se expresó, formalizó alguna inquietud. Levanten la mano, estamos a tiempo. Es válido e importante el tema que trajo a este congreso. Si hay alguna cuestión dando vuelta, la puede seguramente esclarecer Guadalupe, aprovechando su participación en este primer tramo del congreso. Les recordamos que a la tarde arrancamos con 3 temáticas importantes y que en instantes ya estamos con el almuerzo. Bueno, ¿no hay preguntas? Allí. ¿Cómo estás? Un punto que me había quedado cuando hablaste lo de los desafíos y preguntaste, yo creo que la Argentina tiene que basarse en eso que vos decís, de cómo nos tiene visto el mundo, de que todos los productos que hasta el día de hoy estamos exportando en el mundo están bien vistos y son codiciados, por así decir. Tener eso en la cabeza, digamos, para seguir aumentando nuestras exportaciones y buscar también la manera de seguir haciendo más eficiente nuestra producción para entre esos 2 puntos sumarlos, digamos, y seguir creciendo. No olvidarnos, digamos, que el mundo nos tiene bien vistos con nuestras producciones, digamos. Sí, buenísimo lo que decís. ¿Cómo te llamás? ¿Antonio? Sí, buenísimo, adhiero a lo que estás planteando. Aprovechen lo que piensen, lo que dudas, lo que sea. Rafael con otra pregunta. Hola, Guadalupe. Guada. ¿Se escucha bien? Quería preguntar, quizás siendo joven de nuestra edad, en una función pública y animándote a consensuar cada vez que tenés que debatir en esos ámbitos que decís, si te toca más por ser joven ceder o no en esas decisiones, por tu rol de joven, que no debe ser muy normal, si cedes más de lo que convences con tus ideas. Rafa era, ¿no? Rafa, mira, yo creo que depende de cada uno, no es una regla general. Ganarse los espacios no es fácil, siendo joven y mujer es un combo hermoso, pero nada, no, es una cuestión de uno mostrar las capacidades que tiene y el profesionalismo. O sea, me tocó, claramente cuando entré eran más los espacios donde cedía que los que podía plantear mis ideas, pero siempre con respeto, profesionalismo, sin miedo y atreviéndote a decir, bueno, che, acá yo quiero hablar o en esta reunión yo tengo que estar. No es fácil, pero sí se puede hacer y claramente hay que ganarse los lugares. No hay preguntas, cerramos entonces este bloque. Por aquí queda una más y ya concluimos con las consultas de los ateneístas. Buen día, Luciano. Te quería preguntar si las retenciones son una gran barrera para los productores, para las nuevas innovaciones y para
imponerse en los nuevos desafíos, digamos? Si las retenciones son una barrera. Claro. Sí. A ver, las retenciones, o sea, históricamente, de hecho, pasó hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en la empresa esta que les conté, las retenciones, por ejemplo, en lo que es el trigo, hizo desaparecer la producción del trigo. Casi en Argentina bajó notablemente la producción para entender lo que implica. O sea, yo hacía los números, terminabas el número, te dan negativo. Real, me acuerdo del numerito rojo, que decías, no te convenía dejar el lote vacío a sembrarlo. ¿Y por qué son malas? Independientemente de un tema económico, porque si no, si bien no es malo que tengamos el deseo de ganar plata, además de, por ese motivo, es en términos de sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Se redujo totalmente lo que es la rotación de cultivos y eso implicó un mayor desarrollo de los monocultivos y claramente de soja, porque cada vez eran menos los cultivos rentables. Entonces, las retenciones son malas en este sentido de cuando afectan a tu productividad en términos que dejas de ser rentable. Yo, acá, ¿Dónde? Acá. ¿Cómo andás? La otra punta. Gabriel de Tandil. Lo que te consultaba era si, digamos, porque esto lo importante son las políticas, digamos, para exportar, casi siempre son a largo plazo, y más que por ahí son empresas familiares casi siempre que les cuesta mucho. Y el gran problema que tenemos que son las políticas que cada 4 años cambia gobierno o no cambia gobierno, pero normalmente se van modificando por cuestiones. Si hablan, digamos, si se está hablando entre ustedes, digamos, si siguen o no siguen, de continuarlas porque por ahí van cambiando, digamos, con el tema de las exportaciones, con el tema de retenciones o distintas cosas, como también con los otros partidos, si ustedes interactúan, digamos, cuando van a intentar lanzar un proyecto o algo, pensar que continúe, digamos, no porque la persona que quiere realizar una inversión para exportar es complicado, digamos, y que te lo puedan modificar. Uno también está especulando, digamos, que capaz que gastás y después te cierran y no fue de gusto. Si tratan o no con otros partidos, hoy en día están de ustedes, digamos, dentro del gobierno, digamos. Sí, a ver, independientemente de la política también la política también es un reflejo de nosotros los argentinos, ¿no? O sea, todavía nosotros no nos pusimos de acuerdo en cuestiones básicas como si queremos o no estar abiertos al mundo. Cuando estamos en ese nivel. Entonces, obviamente hay partidos con los que la podés hablar y otros que no, por una cuestión ideológica. Entonces, y más lo que conlleva tener una relación comercial. Imagínate que hoy los chinos nos permiten habilitar a nuestros agentes de SENASA, pueden habilitar ellos las plantas frigoríficas directamente para exportar a China. Antes vendían los chinos a habilitarnos. Y eso es una construcción de confianza y es horas de relaciones y de charlas y de negociaciones. Entonces, obviamente para nosotros es, lo vivimos mucho a esto que vos estás planteando, decir, pucha, que se tire toda la borda de un trabajo que está buenísimo, que llevó mucho tiempo. Pero en respuesta a lo tuyo, hay partidos con que se puede adherir a esto y otros que no. Pero bueno, claramente es un reflejo de todos nosotros también, de discusiones que tenemos como sociedad. Sí, yo quería recalcar que en agroindustria no solamente está Guada, está Majo Morinari, que también fue ateneísta de Carvab, y ocupa un lugar importante Huguito Rossi, que fue Sociedad Rural de Monte y fue también ateneísta de Carvab. En un gabinete en donde la preponderancia son miembros CREA o asesores CREA de alto nivel de capacitación, 3 personas que salieron de los Ateneos de CRA cumplen funciones en la Dirección Nacional de distintos temas. Eso es para recalcar. Exacto. Bueno, un aplauso. Todo vale, claro. Estamos en tiempo del almuerzo. Gracias, Guadalupe, por tu predisposición y estar presente aquí.